Hola, ¿qué tal? Soy bienvenido a nuestro primer tema, que es el concepto de diferencial. Primero quiero hacerte referencia a una gráfica de una función. Esta sería la función que le estoy llamando y igual a f de x. Y recordarte que cuando nosotros estamos trabajando con una función y haces referencia a cierto punto en la función, por ejemplo aquí el punto P, tiene cierto valor de x y le corresponde cierto valor de y. ¿Estamos de acuerdo? Conforme esta función cambia, porque caminamos en ella, avanza y estuviéramos, por ejemplo, ahora en el punto Q, ya no tiene el mismo valor en x, ahora tiene el valor que tenía más el cambio que ocurrió. Esos cambios, cuando tú trabajabas con el método de los 4 pasos, le llamabas incremento de x. Cada vez que te movías hasta cierto punto, desde un punto a otro, había cambios en x y por lo tanto también tenías cambios en y ahora ya no le correspondía el valor de y, sino que le correspondía el valor de lo que valía la función más el cambio que ocurrió en la función. Entonces, cuando esos cambios son tan pequeños, tan sutiles, que casi no se notan, no le vamos a llamar incremento, le vamos a llamar diferenciales. Déjame mostrarte el uso que se hace de este concepto, que es el uso final al que vamos a llegar cuando terminemos nuestro curso, que es acerca de las estimaciones de áreas. Aquí está en rojo una gráfica de una función cualquiera. Tú ya sabes calcular áreas en geometría de figuras regulares, pero una función cualquiera pues no siempre tiene una forma regular, ¿de acuerdo? Entonces, la manera en la que nosotros estimamos el área es trazando dentro figuras conocidas. Aquí recurrimos a la figura de un rectángulo. Entonces, en este primer dibujo, lo que estamos haciendo es trazar rectángulos, todos del mismo ancho, y darle de alto tanto como hasta que toquen la curva. Entonces, si tú estimas el área de un rectángulo, del otro y del otro, y luego sumamos todas las áreas, estaríamos encontrando un aproximado del espacio que haya encerrado en la curva. Pero quiero que notes que hay espacios que están dejando de ser considerados por el ancho que nosotros le dimos a las gráficas. Eso se disminuye si en lugar de hacer rectángulos tan anchos como los del primer dibujo, hago rectángulos más angostos. Esto incrementa la cantidad de rectángulos que tengo, ¿sí? Pero hace que disminuyan los espacios que estaban dejando de ser considerados, ¿de acuerdo? Y en este tercer dibujo, como puedes ver, está siendo casi cubierta en su totalidad todo el área que queremos calcular. Ok, entonces, ten en mente que nosotros lo que hacíamos era incrementar, ¿sí?, el valor de los rectángulos y disminuir el ancho de los rectángulos. Eso nos permite que nosotros tengamos, en lugar de incrementos, diferenciales. Si te acuerdas del último paso del método de los 4 pasos, te decían aplicar límites cuando delta x tiende a 0 de delta y en delta x, ¿te acuerdas? Y entonces te decían por ahí que eso hacía que ya no fueran incrementos, sino que fueran derivada, ¿verdad? Le llamaban derivada, pero esto se lee como diferencial de y con respecto a la diferencial de x, ¿de acuerdo? Entonces, como concepto matemático, nosotros tendríamos que la diferencial de una función y es el producto de la derivada, ¿sí?, por el de x. Es decir, tú tenías una derivada, déjame cambiarle de color para que lo notes, tú tenías una derivada de una función, la expresábamos así, como de y de x es igual a f' de x, y entonces para decirlo como un diferencial simplemente vamos a pasar el diferencial de x multiplicando al resultado de la derivada, ¿de acuerdo? Y bien, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí te puse un cuadro en el que te estamos pidiendo que para esas tres funciones obtengas tanto su derivada como su diferencial. La derivada ya la sabes hacer, la aprendiste en el semestre pasado. Entonces voy a tomar el primero. Te recuerdo aquí brevemente las fórmulas que puedes utilizar. Por ejemplo, una fórmula muy usada es la de u a la n, que decía nu a la n menos 1
por la derivada de u, ¿sí? Otra fórmula que también vas a usar es acordarte que cuando le sacas la derivada a una constante, eso es 0. Y otra que estarías utilizando sería la de la constante por la variable, que es igual a la constante por la derivada de la variable, ¿sí? Esa u no va, déjame quitártela. Esta de aquí no va. Ok. Entonces, fíjate. También por ahí te dicen que si tienes una serie de términos sumándose o restándose, pues simplemente vas haciendo la derivada de cada término. Entonces, la derivada de y con respecto a x sería igual. Tienes una constante que es el 3 y luego una x cuadrada. Eso se hace con u a la n. Sería nu, sería 2x a la n menos 1, que es 1, por la derivada con respecto a x de la variable, que en este caso es x, menos 4, que es una constante, por la derivada de x con respecto a x, más la derivada del 2, que es una constante, sería 0. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos quedaría, este 3 multiplica el 2x, por lo tanto es un 6x. La derivada de x con respecto a x es 1, por lo que ya estaba, pues me quedé eso mismo. Y aquí también la derivada de x en x es 1, por el 4 me queda el puro 4, entonces decimos menos 4. Esa sería la respuesta de la derivada. Muy bien, para decirlo como diferencial, simplemente lo que hacemos es decir lo que ya teníamos en la derivada, 6x menos 4, y el de x que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Entonces allí ya estaría dicho como diferencial. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner esas dos respuestas en nuestra tabla para irla completando. Y entonces tenemos que la derivada es 6x menos 4 y la diferencial es 6x menos 4 por dx. Muy bien. Vamos a ver el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, aquí te puse la fórmula que vas a usar, que es la de e a la u. Ahí tenemos una función exponencial y tenemos un 2x que utilizaría la misma fórmula que ya estuviste usando ahorita, que es la de constante por variable. La constante por la derivada de la variable. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? En lugar de f de x voy a decir de y en de x para decir completo el nombre de la derivada, y aquí sería e a la 3x, que es e a la u, por la derivada de u, que es un 3x, más 2, que es una constante, por la derivada de la variable, que es un dx en dx. En esta primera ocasión te estoy poniendo todos los pasos, solo para que vuelvas a retomar cómo se hacen las derivadas, ¿sí? Pero si tú ya tienes práctica, pues sabes que dx en dx te va a dar un 1. Muy bien. E a la 3x se va a multiplicar por el resultado de derivar 3x, que es un 3. Entonces voy a ponerlo al principio y completo con e a la 3x. Más este dx en dx ya dijimos que es 1. Por el 2 que estaba antes te queda el puro 2. Y entonces esa sería la derivada de esa función. Para decirlo como diferencial, simplemente el dx que está dividiendo, lo pasamos al otro lado multiplicando a todo lo que ya teníamos. Como son dos términos, voy a poner un paréntesis para que quede multiplicado. ¿De acuerdo? Entonces dice de y es igual a 3e a la 3x más 2 por el dx. Voy a regresar esos dos resultados a nuestra tabla para irla completando. Ahí está. Muy bien. La última dice y igual al logaritmo natural de 2x. Aquí te puse la fórmula que vas a usar, que es la del logaritmo natural de u. Dice que es igual a 1 sobre u por la derivada de u. Entonces yo voy a escribir de y el de x es igual a 1 sobre lo que vale u, que es el argumento del logaritmo, sería 2x, por la derivada de la u, que es el 2x. La derivada de 2x es con la fórmula que usamos ahorita, constante por variable, sería igual a la constante por la derivada de la variable, ¿sí? Entonces aquí nos estaría quedando simplemente un 2 al derivar eso, ¿de acuerdo? 1 sobre 2x por 2. Y entonces pueden notar que este 2 y este 2 los podemos simplificar y nos estaría quedando la derivada como 1 sobre x, ¿de acuerdo? Muy bien. Como digo esa respuesta ahora como un diferencial, simplemente paso el de x que está dividiendo, multiplicando. Pasaría multiplicando al 1, entonces lo voy a decir como dx sobre x. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, seguimos completando nuestra tabla y nos quedaría así. Perfecto. Date por favor oportunidad de repasar esto de nuevo. Ok. En el Classroom te va a aparecer que de tarea vas a practicar con estas 5 funciones a encontrar la derivada y la diferencial. Muy bien. Bien. Para afianzar un poco el concepto de diferencial y entender que los diferenciales son muy buenos estimadores, vamos a calcular de manera aproximada la raíz cuadrada de un número que no sea exacto. Por ejemplo, aquí dice raíz de 29. Entonces, fíjate cómo lo vamos a hacer. Te voy a dar unos pasitos como si fuera una receta para que la sigas muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es escribir una ecuación que represente la operación que deseamos realizar. ¿Qué es operación deseamos realizar? En este caso, sacarle la raíz cuadrada a un número. Entonces yo voy a escribir y igual a raíz de x. ¿De acuerdo? Muy bien. A esa expresión, a esa ecuación que ya tenemos, le vamos a sacar su derivada. ¿Cómo es la derivada de una raíz cuadrada? Puede ser que hayas trabajado con una fórmula directa de derivadas de raíces cuadradas, o puede ser que la hayas trabajado como a la 1 medio y hayas derivado como u a la n, ¿de acuerdo? De todas maneras, sabes que te va a quedar así. Siempre las raíces cuadradas te van a quedar así. Si lo haces con la fórmula esta directa, te quedaría de y en de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Si lo hiciste con u a la n, pues entonces sabes que trabajaste con trabajando la u como a la 1 medio, la x a la 1 medio, y entonces te queda como n u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x, que era el 1, y entonces este x a la menos 1 medio lo mandas hacia abajo, por eso es que te está quedando así, 2 sobre raíz de x, ¿de acuerdo? Bien, voy a borrar eso para que nos deje avanzar en esto que estamos haciendo. Entonces, así es como queda la derivada de la y igual a raíz de x. Muy bien. Entonces, el siguiente paso es que expreses esa derivada como un diferencial. Y entonces el dx que está dividiendo lo paso multiplicando, multiplicaría al 1 y me queda dx sobre 2 raíz de x. Lo siguiente es elegir un valor de x adecuado para la operación que deseamos realizar. Por ejemplo, aquí nos están pidiendo obtener la raíz de 29. Entonces lo que voy a hacer es pensar en un número del que sí me sepa su raíz cuadrada exacta y que esté cerca del 29 que me están pidiendo. Aquí, por ejemplo, yo estoy eligiendo el 25 porque es un número que sí tiene raíz cuadrada exacta y que es cercano al 29. ¿Okay? El siguiente número que tiene raíz cuadrada exacta después del 25 sería el 36. Entonces 36, como está más lejos del 29 que el 25, pues decido trabajar con el 25. Lo siguiente es obtener el diferencial de x. Acuérdate que el diferencial de x era el cambio que ocurría desde la x, que era mi valor de referencia, hasta el nuevo punto, según la gráfica que vimos ahorita. Entonces, si yo estoy en el 25, pero lo que quiero es el 29, el de x valdría 4. ¿Ok? Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es sustituir el valor de x que escogimos y el valor de dx en el diferencial de y. Aquí está la expresión que ya teníamos, dx sobre 2 raíz de x, y entonces sustituyo donde dice dx pongo el 4, que es este que estoy poniendo aquí, y donde dice x pongo el 25. Hacemos operaciones, raíz de 25 es un 5, nos quedaría 4 sobre 2 por 5, perdón, que eso es un 10, 4 entre 10 me daría aproximadamente 0.4, no aproximadamente, me daría 0.4. Entonces, fíjate bien, vamos a estimar la raíz deseada. ¿Cómo lo vamos a hacer? La raíz de 29 es igual a la raíz de 25 más el diferencial de y. ¿Cuál es la explicación de esto? Aquí te lo voy a poner en esta gráfica. Fíjate bien. El 25 es este sitio que está aquí, y de él sí me sé su raíz, que era un 5. ¿Ok? Esa es la y que conozco. ¿Sí? Pero no es esa la que me piden la del 29. Entonces, ¿qué hago? Encontrar la diferencia desde x hasta 29. Gráficamente se representaría por este espacio,
¿sí? Que es la diferencia en la función, por eso le llamo diferencial de y. Entonces estoy diciendo que la raíz de 29 es igual a la raíz de 25, que sí me sabía que era esta, más el cambio que haya ocurrido en la función, que es a lo que le estoy llamando de y. Entonces estoy diciendo que la raíz de 29 es igual a 5 más 0.4, aproximadamente 5.4. ¿Por qué lo ponemos así como aproximadamente? Pues porque es una estimación a partir de diferenciales. Tú puedes confirmar este valor en la calculadora, es decir, tienes una herramienta que es la calculadora que te puede decir de forma más exacta cuánto es la raíz de 29, y si tú lo haces encontrarás algo cercano a 5.385. Entonces, si decides tomar un decimal después del punto, 5.38, por el redondeo te daría el 5.4 que nos está dando aquí. Entonces, como puedes ver, el diferencial es muy buen estimador. Muy bien. De tarea vas a agregar, por favor, el cálculo de la raíz cuadrada de 18. Y eso sería todo por esta clase. Gracias por tu atención. Estamos en contacto. Revisa en Classroom en qué consiste la asignación y cuáles son los requisitos de entrega. Gracias. Hasta luego.